Buena viajeros, dobro jutro, dobro droshli, bienvenidos a un nuevo videíto y el día de hoy los saludo así en croata porque aún me encuentro en Croacia, específicamente en la ciudad de Pula. Vine acá por 3 días y ya llevo como 10. Y el día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen a visitar los lugares más turísticos de esta ciudad. Así que comencemos. Y bueno, viajeros, comenzamos el recorrido, pero antes yo les voy a confesar algo. No tenía idea dónde quedaba esta ciudad. La verdad que antes de venir no sabía nada y pienso que más de algunos de ustedes tampoco, así que el día de hoy vamos a comenzar dándoles un poquito de información. Y lo primero, ¿dónde queda esta ciudad? Está ubicada en el norte de Croacia, en la región de Istria, que también es una península y tiene aproximadamente 65.000 habitantes. Y otro dato muy interesante que hay que saber al momento de visitar esta ciudad y que a mí me ayudó mucho para entender el mix de culturas que hay acá, es saber que esta ciudad fue gobernada por muchos imperios, comenzando por el romano, después estuvieron los venecianos, después vinieron los franceses con el gobierno de Napoleón y por último el imperio austrohúngaro. Y por esa razón acá hablan 6 idiomas, el croata, italiano, también hablan inglés los adultos y los jóvenes, pero también hablan alemán, serbio y húngaro. Ya habiendo dicho esos datos importantes, ahora nos vamos a ir a buscar un lugar para tomar desayuno y así comenzar este tour con energías. Bueno, aquí conseguí un desayuno, llegamos a una cafetería que está aquí en el centro, me compré este pastelito, miren qué rico, es como de frambuesa con masa de hoja, con un cafecito, que apenas se ve el café, ahí está, así que provechito, comemos y seguimos. Acabo de salir del desayuno, guatita llena, corazón contento, como decimos en Chile. Aquí está la cafetería y me costó barato el desayuno, 2,5 euros. Así que ahora vamos a ir a nuestro siguiente punto, que sería el mercado de Pula. Bueno, y aquí llegué al mercadito de Pula. Miren qué bonito el edificio. Y lo primero que me encuentro acá en su entrada son estos diarios murales donde publican a las personas que han fallecido esta última semana. Que paz descansen. Ahí están estos 2 diarios murales. Toda la gente se para aquí a mirar y me llamó la atención y es lo primero que nos encontramos. Ahora vamos a ir a su interior a ver qué hay. El mercado de Pula es un lugar típico de la ciudad y comenzó a funcionar en el año 1902, y aquí los pescadores del puerto vienen a vender sus productos frescos todas las mañanas. La arquitectura del edificio es muy bonita y en el segundo piso hay tiendas de comestibles, bares y pequeños restaurantes. Y justo al frente se encuentra una feria libre donde se pueden comprar frutas, verduras, aceite de oliva, quesos y también distintos tipos de vinos. Y son de muy buena calidad porque acá en Pula hay muy buenos fabricantes de estos productos. Y bueno, llegamos a nuestro segundo punto del recorrido, que está muy cerquita del mercado y aquí en pleno centro, el Arco de Sergio. Miren ese monumento, qué belleza. Tiene más de 2000 años y fue construido en el siglo I. Miren, aquí justo atrás del Arco de Sergio se encuentra esta callecita hermosa con casas de colores antiguas. Vamos a ir a recorrerla, creo que es la calle principal de la ciudad, donde se pueden encontrar algunos recuerdos, cositas para comer, así que veamos qué tal.
Miren, ahora les voy a dar un consejo, el Tito Tips del día. Siempre cuando ustedes hagan turismo les recomiendo mirar hacia arriba, porque uno siempre está acostumbrado a mirar acá al frente, pero si cambian la vista, ven hacia arriba, aparecen todos los detalles y cambia totalmente la perspectiva. Si se fijan, miren ahí, las ventanas antiguas, la arquitectura es otra. ¿Ven? Siempre miren hacia arriba porque ahí uno se sorprende. Miren ese balcón hermoso, esas ventanas con los detalles, espectacular. Muy bonita esta calle. Miren, delante les conté que acá se hablan varios idiomas, ¿cierto? Y miren, acá les voy a mostrar que en todas las esquinas hay 2 letreros y están escritos en croata y en italiano, porque acá la segunda lengua oficial es el italiano, así que en todas las esquinas, ahí y ahí, hay letreros en 2 idiomas. Encontré un supermercado, así que voy a ir a comprar una botella de agua y vamos a ver cuánto cuesta. 0,97 euros, 7,29 cunas, casi 1 euro. 7,29, una luquita, 1 litro de agua. Dobar dan. Vala. Ya compré la agüita para estar hidratado, 2 litros, 1 euro. Y ya se viene Navidad, estamos a 15 de noviembre. Aquí los chicos están instalando las luces, miren. Yo no voy a poder estar aquí en Pula. Quizás dónde voy a estar, no sé. Y miren, justo aquí al ladito los muchachos se encuentra este callejón que me recomendaron visitar. Miren acá. Y creo que hay unas ruinas romanas, así que vamos a descubrirlas. Estuve averiguando más de este lugar y está súper interesante. Data del siglo VI antes de Cristo. Antiguamente acá había un edificio austrohúngaro que fue bombardeado por ahí por los años 80 y se encontraron estas ruinas y se encontró el artefacto más significativo, que era la cabeza de mármol de la mujer llamada Agripinina del siglo I antes de Cristo. Por eso tiene ese nombre este lugar. Y al ladito están los balcones de las casas. Súper interesante. Y saliendo de las ruinas de Agripinina que están allá al fondo, me encontré con esta plaza hermosa. Miren qué belleza. La plaza principal de la ciudad que alguna vez fue el Foro Romano. Y aquí se encuentra una de las joyitas arquitectónicas romanas más importantes de la ciudad, que es el Templo de Augusto. Miren, vamos a conocerlo. Venía caminando y me encontré con esta plaza y me llamó la atención porque hay algunos objetos romanos aquí tirados como si nada. Miren, un sarcófago romano y acá hay otra pieza y hay algunos pilares por ahí, ahí hay otra y ahí hay otros objetos y están súper bien cuidados. La gente los cuida, no los raya, ni siquiera tienen rejas de protección, nada, porque no hace falta. Miren, ahora llegué a este lugar que está súper escondido, pero me recomendaron venir a ver, que es un mosaico romano que se llama el Castigo de Dirce y se encontró también después de un bombardeo. Miren este hallazgo y está aquí protegido entre medio de las casas. Miren, aquí abajo, a ver si se nota. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Y seguimos caminando por estas calles vacías, que no anda nadie, somos los únicos. Y es porque ya estamos en temporada baja. Esta ciudad muere si no es por el turismo. Son 6 meses que tiene una temporada full, fuerte. Creo que aquí no hay espacio para meter un alma en temporada de verano, pero ahora es así, solo para nosotros.
y ya me dio hambrecita, así que vamos a ir a buscar algo para comer. Y llegamos al momento más feliz del video, la parte de la comida. Hoy ya tenía hambre, tanto caminar cansa, pero bueno, ya estamos aquí, ya me trajeron el menú. Hay pizza, hay cevapi, comida croata y también hay pastas. Así que está difícil la elección, vamos a ver qué comemos. Llegó la comidita, miren, le puse los cuernos a la pizza, pero tenía unas ganas de comerme una carbonara, que es mi pasta preferida. Ah, y también me pedí una bebida que es típica acá, que se llama pasareta. Y esta pasta se ve increíble, así que buen provecho y ya seguimos. Después de haber comido esa rica pasta, llegamos a nuestro siguiente punto, Serostrasse, que son los famosos túneles subterráneos que tiene esta ciudad y fueron construidos para la Primera Guerra Mundial. Así que vamos a conocerlo. Serostrasse es una fortificación que se creó durante la Primera Guerra Mundial y se usó como protección y alojamiento para soldados. Pero también se usó como bodega de armas, municiones y tenía hasta una prisión para los soldados enemigos. La entrada me costó 40 kunas, que son aproximadamente 5 euros, y es un lugar muy interesante para aprender más sobre la historia de la ciudad. Impresionante este lugar. Wow, me asusté, pensé que había alguien allá. Bueno, este también es un lugar recomendado para venir a visitarlo. Está súper interesante. Acá está toda la información, está toda la historia en estos murales que hay acá. Así que recomendadísimo. Y aprovechando que estoy en este túnel, les recomiendo mirar el video que les voy a dejar aquí, que fue nuestro segundo video aquí en Pula, y recorrimos también otros túneles, pero esos están abandonados. Este está restaurado con iluminación, pero los otros que recorrimos con Bunkerman son espeluznantes, escalofriantes, así que vayan a ver ese videito. Y a lo que vinimos, y viene la mayoría de las personas a esta ciudad, es a visitar el anfiteatro de Pula, que es justamente el monumento que tengo aquí al frente. El Arena Pula es un edificio donde se llevaron a cabo peleas de gladiadores y fue construido en el siglo I, durante el reinado del emperador Vespasiano. Y se construyó al mismo tiempo que el edificio más grande y famoso de su tipo, el Coliseo de Roma. Durante el verano se llevan a cabo luchas de gladiadores todas las semanas, como parte del antiguo espectáculo histórico y entretenido. Y en la sala subterránea, que anteriormente sirvió a los gladiadores, hoy se instala una exposición permanente que se llama Olivo y Viticultura de Istria en la Antigüedad. Se pueden apreciar antiguos molinos, prensas y recipientes de sedimentación. También hay ánforas que servían para el embalaje y el transporte de aceite y vino. Y este coliseo es uno de los 6 más grandes del mundo y el mejor conservado. Pero tengo que decir que la ciudad de Pula es mucho más que su coliseo, porque está lleno de cosas que enamoran, como su riqueza natural, cultura e historia. Pula fue una ciudad que fue devastada un montón de veces y reconstruida durante los siglos de los siglos, pero sus habitantes han tenido energía y coraje para salir adelante, a pesar de tantas batallas.
Y sus paisajes y sus playas sin duda son un bálsamo para los ojos y un disfrute para cualquiera. Y si vienes a Pula, no puedo dejar de recomendarte que visites el edificio de Carlos Roj y su mercado de segunda mano que se instala los domingos, y también no te olvides de visitar la playa Verudela y Balcane, también su acuario y el increíble rompeolas con más de 800 metros de largo que se encuentra al medio del mar Adriático y es realmente impresionante. Thank you. You're welcome. Bueno, ya llegamos a nuestro último punto del día de hoy con mi cafecito y con mi burek. Este es el pastel que más he comido acá. Voy a engordar, pero no me importa, miren. Qué rico, de carne. Y bueno, antes de despedir el video, quiero darle las gracias al hotel que me hospedó acá. Imagínense que cuando grabé mi segundo video, conocí a la manager de ese hotel y cuando subí ese video, ella lo vio y le gustó tanto que me ofreció hospedaje gratis. Así que me quedé aquí en esta ciudad viviendo prácticamente 2 semanas gratis. Es mi primer regalo por el canal, así que muy agradecido de Tania y de todo su personal que me atendieron excelente. Me pasaron una habitación con una cama de 2 plazas y con una vista al mar que veía todos los días este puerto maravilloso. Así que estoy muy agradecido, lo necesitaba un montón porque llevo ya casi 2 años viviendo en hostels, así que te pasen una habitación para ti solo fue increíble. Así que nuevamente gracias al Hotel Belle y Jose, y quizás si ustedes vienen algún día acá, le hagan algún descuentito si nombran el canal. Y ahora voy a seguir disfrutando mi cafecito. Recuerden suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo. Denle me gusta, activen la campanita y nos vemos en la próxima aventura, muchachos. Chao, chao.